Neta, si lograba 15 minutos antes de irme al hospital, mi día era completamente diferente. El ortopedia es un ambiente predominantemente de hombres, ya somos más mujeres, pero entonces presta muchísimo estos chistes con las mujeres y que empiezan a estirar la liguita de a ver hasta dónde llegas, a ver hasta dónde llegas. Mis coerres y yo decíamos la lloradita del baño. Te metías 30 segundos al baño, respirabas y esos 30 segundos, nadie se iba a morir en esos 30 segundos, simplemente que a la persona le quede muy claro que tu límite está aquí y que cuates y que sí, platicamos, pero este límite contigo no lo van a cruzar. Y aparte de ti, se queda con ese primer paciente que se te murió, no puedes estarlo haciendo con todos, todo el tiempo. Entonces, hoy en día estoy bastante más consciente de ese límite emocional con los pacientes. No me puedo estar llevando la energía de todo el mundo a mi casa. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a UMA, el lado humano de la medicina. Estoy con Sebastián Prida, soy Cintia Ramírez y el día de hoy nos acompaña Paulina Navarro. Paulina es ortopedista y yogini, pero hoy solo vamos a hablar de esa parte, ese largo camino que ha hecho en la yoga. Bienvenida, Paulina. Sebastián. Pau, muchísimas felicidades primero porque este año te convertiste ya en ortopedista después de un arduo trabajo en la residencia. Y el día de hoy no vamos a hablar de ortopedia, vamos a hablar de tu pasión, que es yoga. Platícanos un poquito cómo empezó esa historia. Pues empezó por error, la verdad. Yo iba a una clase de box, según el horario había box y pues yo llegué y de repente resulta que pues, era lunes y era martes o una cosa así. Y llegué y había yoga y dije, ay no, esta clase de abuelitas, yo venía a hacer ejercicio, a sacar energía, ya sabes. Y dije, bueno, pues nada, es lo que hay y pues no tengo tiempo, ya me voy a quedar. Y justo me acuerdo que estábamos como así moviéndonos muy lento y que me estaba costando un chorro de trabajo y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué no puedo? Y justo llegó un punto en el que hicieron así que parados de cabeza, hay un señor de 40 y tantos años al lado de mí parado de cabeza, y lo digo como si fuera despectivo, pero para mí era muy impresionante que yo tenía 18 años, en el prime de mi cuerpo, que yo podía hacer lo que yo quería, tenía muy buena condición física, y volteó y un cuerpo del doble de la edad podía hacer algo perfectamente y sin esfuerzo que yo, pero ni soñando, y dije, ¿qué es esto? Porque yo no puedo. Y me enganché durísimo por la parte física. Dije, no, a ver cómo. O sea, yo ahorita estoy o sea, sana, tengo que poder hacer, mi cuerpo tiene que poder hacer todo lo que yo quiera hacer con mi cuerpo. Y me enganché. Así por ahí dije, parte física como, o sea, el ego 100% de yo tengo que lograr hacer lo que esa persona hizo. Ahorita lo veo, digo, como que mensa, porque si no le puedes pedir a tu cuerpo que haga algo que nunca le has pedido que haga, ¿no? Pero bueno, y por ahí me enganché y ya de ahí fue donde descubrí la maravilla que es el yoga, que es todo menos las posturas, la neta. ¿En qué tipo de yoga empezaste? Empecé con Vinyasa. Cuéntanos un poco qué es Vinyasa. Vinyasa es un estilo de yoga que siempre, o sea, cada clase el maestro la diseña llegando, o sea, intentando abrir tu cuerpo y trabajar tu energía de una manera para que llegues a una cosa que se llama postura pico, que es como una postura que es un poquito, expresa más la apertura que has trabajado durante la clase y ya. Entonces, cada clase es muy diferente a la anterior, nunca sabes en realidad qué viene y generalmente es una clase más fluida en la que inhalas, entras a una postura, exhalas, sales de la postura, entonces no sostienes tanto las posturas y es un poco como justo más fluida. A mí me sirve porque tienes que estar en el momento. Si te vas a hacer la lista súper en la cabeza, ya se te fueron 3 posturas y literal se te fue la coreografía. Y empezaste con Vinyasa, perdón, y todo el tiempo has estado haciendo Vinyasa. No he probado de todo. Incluso probé Bikram de repente. Y a ver, yo aquí para los no muy conocedores de yoga, o sea, del vinyasa ya me quedó muy claro, pero ¿qué otros tipos de yoga? Varían mucho según de dónde salieron, porque hay unas que ya son como, o sea, más occidentales, hay unas que son como más, o sea, más puras, por decirlo así, como el hatha, que te trabaja literal la postura física y quédate ahí. Y quedándote en la postura, observa cómo te sientes, tanto el cuerpo físicamente como las emociones, qué tanto te quieres escapar de la postura, tal. Es muy bonito, hay personalidades para todo. El Ashtanga es como un baile establecido, ¿no? Siempre son exactamente las mismas posturas en exactamente el mismo orden y así pues está muy bonito también porque pues cada día vas viendo cómo tu cuerpo va llegando a posturas diferentes, como un día te sientes muy cómoda en una cosa, al día siguiente no te sientes cómoda, así, ¿no? Hay varias variantes, power, rocket, mil cosas. Y luego la otra variante que le han metido últimamente es el calor, que es por lo que te decía, Bikram, ¿no? Bikram es una serie como Ashtanga, que es como un bailecito siempre igual, pero es adentro de un sauna.
bueno, como un vapor, o sea, es un cuarto muy caliente con una humedad altísima. Entonces es algo violento para el cuerpo. No es lo mejor para mi cuerpo, a mí no me gustó absolutamente nada, pero hasta eso. Y el que estás practicando, o sea, el que ya haces con frecuencia sin ya, que por lo que entiendo, no tiene una estructura definida, o sea, tiene mucha variabilidad en los momentos en los que lo haces, o sea, no es tan predecible como quizá los otros que son mucho más estructurados y más rutina. Eh, ¿Alguna razón por la que prefieres una cosa que no tenga mucha, o sea, que sea muy esporádica? Prefiero que me sorprendan. Sí, porque soy muy cuadrada y todo en mi vida está muy cuadrado, soy muy ordenada, muy todo, y sí siento que pudiera llegar a convertirse en algo patológico si todo esa, o sea, esa como manera de ser tan cuadrada lo llevo a mi práctica de yoga, es meter como mis vicios o mis maneras de ser tan cuadradas a una práctica tan pura y que no uso de esa manera. Entonces, quedarme en esas prácticas me puede un poquito meter en la maquinita, en forzarla donde no, en meterme un poquito más con el ego y estar forzando cositas que no. En cambio, el viñasa, justo cada día es una sorpresa y tienes que soltar, tienes que llegar, o sea, cuando vas a una clase tienes que llegar y soltar y saber que pues, el maestro o la maestra van a tener algo preparado para ti y tu tarea es estar ahí y recibirlo y ver cómo te sientes Y confiar. y confiar, justo. Ahora, empezaste a hacer yoga mucho antes de que, bueno, no sé si mucho antes, pero antes de que empezaras con ortopedia. Después de la carrera de ortopedia, donde conoces la mecánica del cuerpo y eso, ¿cómo miras ahora la práctica de yoga? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que aprendiste? Me encanta porque siento que había cosas que no terminaba de entender, de mi propio cuerpo incluso, o cosas que no se sientían bien, que no entendía por qué, y ahora tengo un poquito más de entendimiento. Y aparte la prevención de lesiones, muchas veces te vas con el sentimiento del momento y haces la postura en su máxima expresión, y ahorita sí hay una partecita de mi cerebro que dice: "Oye, acuérdate que tus lumbares cuídalas", o ¿sabes que el manguito de acá, acuérdate que si te bajas mucho el chaturanga, lo pones en riesgo, o sea, como que cosas mucho más técnicas, que antes tú sabías que bajabas el chaturanga a 90 grados, que es como una lagartija que haces todo el tiempo, a 90 grados y que no dejaras caer el pecho para no cerrar el corazón. Y ahorita sí pienso como, no, a ver, espérate, la postura y el manguito, y la postura y el manguito, o sea, como que sí te mete un poquito el chip de eso. Y además de o sea, ese conocimiento que adquiriste con el con la ortopedia que llevaste a la yoga, ¿cómo más se empezó a comunicar con la práctica? Porque no solo es entender un poco mejor cómo hay que colocar los hombros o, ¿no? Desde el nombre de algunas partes del cuerpo, ¿no? Que a lo mejor dices, ya me pasó en una clase de yoga que decían, todos la mano en el sacro, y veías a un tipo que estaba así como con la mano en el zoclo, ¿no? De la pared, y era como de, claro, es que no sabes, ¿no? Claro. Pero, o sea, ¿puedes abundar un poco sobre eso? O sea, siento que desde que empecé la carrera, o sea, desde antes, pues, ya tenía cierto conocimiento de anatomía y de todas esas cosas, pero ayuda muchísimo porque hay muchas veces que, o sea, ciertos movimientos, incluso a una persona normal que no tiene por qué saberlo, le dices: "Haz rotación externa de la cadera", y te va a decir: "Ajá, siéntate". O sea, ¿qué es eso? Entonces empiezas un poquito a tener como este entendimiento de ¿y qué está pasando también? Porque muchas veces justo ves que les dices, cuando daba clases, decía, abre la cadera, y se voltean, pero todo el cuerpo, y decías, hermana, espérame, tu cadera es, o sea, me estoy refiriendo a esto. Muchas veces la gente ni siquiera sabe qué es la cadera. La cadera es la unión del fémur con la pelvis. Te dicen, me duele la cadera, me duele la cadera, me duele la cadera. O sea, entonces tienes que encontrar otras maneras de comunicarte con la gente, porque no porque tú sepas cómo se llaman las cosas, todo el mundo sabe cómo se llaman o cómo moverlas. Y ahora, esta importancia de la comunicación la llevas a la práctica de yoga porque también eres maestra de yoga, ¿cierto? O fuiste maestra de yoga. Entonces, ahí la comunicación se vuelve, ¿cómo trabajabas eso con tus alumnos? Teniendo ya este conocimiento y sabiendo, pues, que uno está ahí en el mat. Sí, claro. Sí, aparte, mis alumnos eran, o sea, de que yo les di sus primeras clases. O sea, yo quería, o sea, mi idea con dar clases de yoga era, yo quiero agarrar a la gente lo más virgen que se pueda para enseñarle bien las bases, para que puedan ir y meterse a la clase más loca o buscar lo que ellos quieran en el yoga, pero que sepan dónde va y no se lesionen. Entonces siempre era muy clara diciéndole como, bueno, o sea, este movimiento no lo hacemos porque aquí tienes tal y esto hace que tal y se lesiona tal. O tienes que cuidar muchísimo la espalda lumbar. Fíjate cómo cuando hacemos un arco, ¿dónde te duele? Te duele aquí, por esto te está doliendo aquí, tenemos que hacerlo de esta manera. Oye, y ahorita hablando de pues, de la parte anatómica, hablabas ahorita también de apertura de,
el tórax, apertura de caderas, ¿tiene alguna relación como a nivel, no sé, energético o alguna explicación de por qué se hace eso en yoga más allá de la posición en específico? Sí, hay muchísimas explicaciones que varían unas de las otras, pero justo dicen que ciertas emociones se van alojando en diferentes partes del cuerpo. Y, por ejemplo, dicen mucho que el enojo se va a las caderas, o sea, ciertas cuestiones se van alojando en diferentes partes del cuerpo y que a la hora de tú trabajar en abrir o en hacer un poquito más vulnerables estas áreas del cuerpo, dejas que la energía fluya y se mueva y de alguna manera salga del cuerpo. O sea, que dicen, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma y las emociones son energía. Entonces, si no haces algo con esa energía, se transforma en estrés dentro del cuerpo. Entonces, justo estas posturas y las vas sintiendo muy diferentes, o sea, no es lo nunca, ya que estás bien en contacto con tus emociones y con tu cuerpo, no sientes un perro boca abajo igual hoy que mañana, que pasado mañana, no es la misma postura. Si estás verdaderamente presente en lo que sientes y en cómo está tu cuerpo, es una postura diferente todos los días. Entonces, aunque te quedaras haciendo exactamente las mismas aperturas de cadera todos los días, un día puedes tener más enojo que otros, un día puedes sentirte de una manera o de otra y no vas a llegar al mismo grado de apertura, no vas a llegar al mismo grado de torsión y está bien, porque eres diferente cuerpo emocional y diferente cuerpo físico. Decías al principio de la conversación que yoga no solamente son posiciones, y ahorita te metiste a una parte de posiciones, también emociones y cómo se expresan en esas posiciones, pero, ¿hay algo más? O sea, ¿qué sí es el yoga? O sea, no solamente son posiciones, ¿qué sí es? El yoga, si te vas a lo más puro, el yoga es unión y el yoga es darte cuenta que tú no estás ahí y yo no estoy aquí, sino que todos somos uno y que todo, o sea, tú, el micrófono, el sillón, todos somos una misma energía que trabaja en conjunto. Y que lo que nos hace vernos como este individuo, que tú estás de ahí para allá, de aquí para acá y yo estoy aquí, es el ego. Y que eso es lo que te distancia de todo lo demás. Entonces, es como esta intención como de unión con todos y por eso también es una práctica que es muy bonita poderla hacer en comunidad. Por eso se usa hacerla en clases y tal. Si la tienes que hacer solo, es también muy bonito, te conectas contigo mismo, pero es esta cuestión de energía expansiva, de que tú eres y eres con el mundo y eres con el todo. Entonces, pues sí. Sí, y dicen, yoga es un estilo de vida, ¿no? Es como un camino a seguir, pero lo cierto es de que, y entiendo esta parte de la conexión física con la conexión emocional, pero lo cierto es que también tiene beneficios en sí mismo por hacerlo la parte física, sin el reto, Sí. ¿no? Pero estas cosas, por ejemplo, de apertura de pecho o apertura de caderas, más allá del tema simbólico o no de la energía, sí libera tensión, ¿no? Incluso en ortopedia me imagino que tiene un par de cómo liberas esa tensión. Traigo esto a cuento porque quiero preguntarte sobre la comunicación que tienes con los pacientes, esos que se colaron hace, ¿no? Porque ahí también la comunicación importa. O sea, ¿cómo haces ese ejercicio de comunicación con los pacientes? Ahí sí te puedes ir a cosas mucho más, teóricas, porque ahí sí te están buscando por tu conocimiento anatómico ortopédico, ¿no? Y le explicas, bueno, tu lesión, o sea, yo soy muy de explicarle al paciente exactamente qué es lo que tiene para que entienda por qué le digo: "¿Sabes qué? Esta semana, por favor, no corras", o "¿Sabes qué? Puedes hacer todo tren superior y puedes nadar, pero no puedes hacer bici". O sea, todo les explico exactamente, o sea, agarro los modelitos que tenemos ahí en el consultorio y es: "Mira, esto pasa y tal". Y con yoga es padrísimo porque justamente estas aperturas de pecho, aperturas de cadera, y hay muchos ejercicios en que trabajas fuerza a un nivel mucho más básico. Estamos acostumbrados a ir al gimnasio a entrenar los músculos que se ven, a entrenar deltoides, bíceps, y no a entrenar verdaderamente los músculos que nos mantienen de pie todos los días, a entrenar glúteo medio, a entrenar cuadrilumbar, a fortalecer los rotadores de la cadera, los flexores de la cadera, que son súper importantes para toda nuestra vida. Y la verdad es que en el gimnasio no hay tantos ejercicios que te los activen, y en yoga sí. Entonces, hay muchos pacientes que te dicen: "Es que, ¿sabes qué? Corro y me pasa esto, y estoy teniendo estas molestias y tal". Le puedes decir: "Mira, puedes intentar hacer yoga y concéntrate en hacer esto, porque fíjate", y te pones en el consultorio, gracias a Dios no trabajo a contrarreloj, y te puedes poner en el consultorio de: "Mira cómo sientes cuando yo hago esto, mira cómo sientes que se activa acá". Ay, okey, ese es el músculo que está fallando. O mira, camina para allá y para acá y ve lo que estás sintiendo en tu cadera. Es falta el músculo aquí. Y puedes ahí sí ya decirle: "Mira, el glúteo va de aquí a acá, entonces la banda va de aquí a acá y te duele por esto y por esto", y puedes trabajar de esta manera para fortalecer y tal. Pero ahí porque ya te están buscando por tu conocimiento ya médico. Claro, pero puede ser que el paciente no tenga ese conocimiento médico y, Ujú. ¿no? Pero este ejercicio de explicarle, que también funciona en yoga, ¿no? Quizá una de las cosas más padres es cuando todo el tiempo te dicen los isquiones hacia arriba, que los isquiones, que nos diga Pau que son los isquiones, Sí.
No, dinos, o sea, porque son literal los huesitos de la pompi en los que te cierras. ¿no? Te dicen los isquiones hacia arriba y tú como que ya ubicaste dónde están los isquiones, pero como el momento en el que dices, carajo, estoy queriendo hacer los isquiones hacia arriba y están yéndose hacia arriba. Esa conciencia del cuerpo es muy padre darte cuenta de ella. Y supongo que ese ejercicio que logras con tus alumnos también los logras con tus pacientes. Sí, idealmente sí. Sí, depende también qué tanto el paciente quiera como entrar en esa dinámica de si te interesa mejorar de esta manera, yo te explico y te va a funcionar, porque si se los digo es porque ya sé que funciona. Oye, Entonces, ¿y te ha pasado? O sea, porque entiendo cómo usas estas herramientas también para explicarle al paciente, enseñarle, si te mueves así, te va a doler menos o no te va a doler, si lo sigues moviendo como lo estabas haciendo, sí te puedes lastimar. ¿Te ha pasado? Me imagino que sí, pero que nos contaras un poco tu experiencia de, ¿le has recomendado a algún paciente el empezar a practicar yoga y conoces cómo fue el desenlace, si continuó, si sigue? mi primer paciente atleta así, atleta en serio, a ese le dije, porque estaba teniendo un chorro de lesiones de tendinitis, de cuestiones relacionadas mucho con la rigidez porque no estiraba. Si es que me choca estirar y tenía como muchas emociones y era como muy así. Le dije: "Oye, pruébate una clasecita". A él sí, así le dije: "Mira, vete estos 3 videos de un maestro mío que le dije son muy buenos para que tengas tu ABC y no te me lesiones". Y lo mandé justo a una clase de Ashtanga. Le dije: "Mira, ve cómo te sientes, inténtalo, tal". Y supe que sí, y lo hace una vez a la semana. Ya tiene su primera lesión fue, o sea, yo lo conocí en noviembre del año pasado, y ahorita practica una vez a la semana. Una, es poquito, pero es trabajo honesto, pero es trabajo honesto. Y no, ya sus tendinitis ya pararon. Entonces, bien. Ahora, esta parte de la energía que dices, es que es muy interesante cuando gente que se ha formado en el método científico, como son los médicos, tienen contacto con prácticas como la yoga, que no solo tiene esa parte física, sino que también hay una parte energética. ¿Cómo explicas, cómo combinas esta expertise en el que te formaste del método científico con esta parte tan importante en la yoga que, pues, no pasaría, digamos? Tangible. Exacto, el rigor del ¿cómo lo explicas? ¿Cómo convive eso? Es que siento que estoy muy en paz con decir, no tengo por qué saber cómo explicar todo. Porque aparte, bueno, es una cosa que no, a ver, no te estoy operando con o sea, mi creencia en la energía, ¿no? O sea, eso es muy, muy científico y muy tangible. Pero hay muchísimas cosas que no sabemos cómo explicar. Y hace 40 años igual no te pueden explicar algo de neurología que ahorita sí podemos, o muchísimas cosas en ortopedia que antes quitábamos, o sea, hace 20 años quitábamos los meniscos como si fueran padrastros. Y ahorita, bueno, o sea, todo es para salvar los meniscos, ¿no? Porque ya nos dimos cuenta de la importancia que tienen. Y ciertas cosas que no veíamos, ahora sabemos que existen. Entonces, quién sabe si en 40, 50, 100 años se vayan a dar cuenta que, oye, todo esto claro que existe, se puede medir de esta manera, se expresa de esta manera y que esta también conexión entre toda la cuestión energética, emocional y las afecciones corporales se puedan empezar a explicar de una manera más comprobable, porque ahorita sí hay algunos libros de autores que te platican y tal, pero te pones a ver cómo llegaron a esas conclusiones y tampoco confío mucho como para yo aplicarlo a mi práctica médica. Pero estoy muy en paz con que no todo, o sea, ahorita no tenemos las explicaciones para todo, pero eso no quiere decir que no la tengamos en unos años. Oye, hablando igual de estas como similitudes, bueno, de cómo aplicas yoga a tu práctica profesional. O sea, estuviste hace, unos cuantos meses en la residencia y estuviste ahí durante 4 años. ¿Utilizaste, lo utilizaste como una herramienta para liberar estrés, para estar más en paz, para estabilizarte, equilibrio? Sí, y tocó ver cuándo sí y cuándo no. Empecé la residencia, fue pandemia. Entonces, no estábamos tanto tiempo en el hospital, o sea, trabajamos un día sí, 2 días no así. Entonces, tenías que sacar estrés por todos lados, y yo ahí venía todavía muy encarrerada en mi rutina de yoguita. Entonces, yo feliz, 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 feliz. Y fue ya como en el segundo año de la residencia que la cosa se empieza a poner bien ruda, que ya eres responsable de cosas más cañonas, que empiezas a encargarte de urgencias, ¿qué tal? Y que tus horarios ya son así, o sea, no puedes planear absolutamente nada en tu vida. Y ahí fue cuando empecé como a ver la diferencia que había entre los días que lograba despertarme, así fueron las 4 de la mañana, pero te despiertas y te mueves, neta, si lograba 15 minutos antes de irme al hospital, mi día era completamente diferente. Y te lo pueden contar mis corresidentes, que es que Paulina llegaba, buenos días, y yo, pues sí, ¿se había hecho yoga? Sí. ¿Por qué? Porque llegas, te conectas contigo, conectas con tus emociones y es como, ok, y de cierta manera para mí el yoga y el ejercicio han sido como una manera de conectar conmigo y de cumplir conmigo.
Si yo amanezco y ya cumplí con lo que yo me debo a mí misma, el mundo se puede caer a pedazos, voy a estar ahí para ayudar con mi piedrita, pero ya cumplí conmigo. Y no tengo pendiente nada conmigo misma, no estoy pensando, si salgo a las 7 voy a llegar a hacer yoga 8 9 no, y ya vienes como, ya respiraste, ya viste cómo amaneciste, viste que estás bien, todo va a estar bien. Y me surge una duda, o sea, a ver, una herramienta definitivamente para liberarte, ¿no? Y se veía cuando lo hacías, ¿no? Pero, platicamos al principio, Vinyasa es algo que es no tiene estructura, es impredecible porque el profesor o profesora es quien pone la rutina de ese día, ¿no? Y al tú practicar Vinyasa, cómo podía seguir siendo impredecible cuando tú lo estabas, o sea, no empezabas a crear tú una propia rutina? Un poquito sí, porque uno, te vas por los movimientos que le salen más cómodos a tu cuerpo. O sea, siempre hay posturas en las que una te sientes más cómoda y otras en las que un poquito más difícil, ¿no? Y dos, hay ciertas rutinitas de maestros que ya conozco, que ya están en internet, y ya sabía que yo que con las de Travis de tal, 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 que con las de Liz Puerto de tal, tal, tal. Entonces eran como mis go-tos, porque yo sabía que justo, si yo me quedaba con mi rutinita, yo iba a estar feliz haciendo mis paraditos de cabeza y mis aperturas de cadera, pero hay muchas otras cosas que tienes que trabajar que no hubiera trabajado. Y eso más bien con esta herramienta, de ver videos de Porque no soy tan mano dura conmigo misma como para agarrar y las posturas que no me gustan decir, órale, va, la que te choca. Pero ¿cómo trabajas eso? Como el seguirte retando en esas posiciones que quizá no son las más cómodas o quizá no sería tu flow natural, pero dices, bueno, a ver, me voy a quedar aquí porque Usualmente, y justo por eso era bien sangrona con los maestros, ahorita ya como que ya, pero era muy aprensiva con qué maestros sí y con quiénes no, porque si te ponen la postura es por algo, porque te están trabajando para algo y energéticamente te están trabajando de una manera. Y por eso es tan importante que sí, o sea, como que sí ir con un buen maestro a quien le confíes tu cuerpo, porque le estás confiando tu cuerpo y tu energía. Entonces, si te están poniendo una postura que te cuesta trabajo, tienes también que identificar, me está costando trabajo porque es algo que tengo que trabajar, o de plano, esta postura no se siente bien en mi cuerpo, y si algo no se siente bien en tu cuerpo, te vas un poquito más atrás. Tampoco se trata de estarte lesionando, depresionando ciertas cosas. Pero si te ponían, nada, confío y si ya, me acuerdo, Liz, yo la adoraba, ya no vive aquí, si me la puso y respiras. Y respiras y generalmente cuando te topas con esa pared en alguna postura o en alguna situación dentro de estas clases de yoga, el punto es que sigas respirando y sigas respirando. Y eventualmente con la respiración va a surgir alguna emoción y suelen ser emociones bastante como importantes. De repente te empiezas a enojar horrible y dices, ¿por? Así. O te viene una tristeza cañona o generalmente ahí está moviendo algo y ese algo termina saliendo. ahora, la respiración es una herramienta, es lo que permite el movimiento en yoga. ¿Cómo? Y hay un aprendizaje. Uno, digo, respiramos porque estamos vivos, pero es cierto que hay un aprendizaje en respirar y no es fácil, ¿no? Porque eso te permite mantenerte más o forzarte. Hay muchas cosas. Eso, ¿cómo te sirvió durante la residencia, durante la práctica médica? Matar a nadie. Ah, No, te das cuenta de, o sea, de cómo de verdad todo tu estrés baja en el momento en el que tú decides concentrarte en la respiración y no necesitas 15 minutos, necesitas 30 segundos de decir, pausa, mete aire, saca aire, mete aire, saca aire. Y en situaciones en la residencia y en ortopedia, que estamos mucho en el servicio de urgencias, es primordial. Estamos conociendo y viendo a la gente en lo que muchas veces es el peor día de su mes mínimo. Entonces, la gente tiende a ser grosera, sí, la gente tiende a estar desesperada, sí, tienes que dar malas noticias, la gente está nerviosa, hay veces que tú también estás nerviosa. Entonces, sí hay muchas veces en que si tú no tienes las herramientas emocionales para tú mismo tranquilizarte, imagínate que llegas, te rompes la cadera y la doctora está así, pero es que entonces, no, o sea, no puedes. Entonces, sí es literal, nosotros decíamos, mis coRs y yo decíamos la lloradita del baño. Te metías 30 segundos al baño, o sea, si salían las lágrimas, pero respirabas y los 4 hacíamos lo mismo, era respirabas y esos 30 segundos, nadie se iba a morir en esos 30 segundos, 30 segundos y salías. Y ya, de verdad te cambiaba hasta el panorama de urgencias. Y ya, tranquila, podías hacer todo, no te confundes, no cometes errores, te comunicas de manera mucho más asertiva, eres mucho más empático, ves las cosas con calma. Pero si no te das esos 30 segunditos para
regresarte a ti, porque si no sientes cómo te jala todo el mundo para todos lados, eran así 8 pacientes, 10 pacientes al mismo tiempo y tú solito así dando vueltas sobre tu propio eje. Regresas, respiras y te das cuenta que estás bien, que estás en control y lo transmites y cambia todo, cambia todo. Ahora, la respiración en yoga, decíamos, juega este papel fundamental que te permite llevar la posición a un nivel más profundo. Pero tampoco hace milagros, porque depende de tu cuerpo, ¿no? A lo mejor tu cadera tiene cierta forma y por mucho que respires, por muy bien que respires, no va a pasar. Punto. Eso implica también como autoconocerse y aceptar ese autoconocimiento. ¿Cómo trasladas ese aprendizaje que me imagino lo tienes tatuado en el alma más después de haber pasado por tantos años de yoga y ser instructora, a la práctica médica? O sea, como de aceptar y conocer tu límite, súper importante. Porque te das cuenta que, o sea, tanto en yoga como si dices, no, no, y sí puedo, no hay más, te vas a lesionar, no hay más. La propia postura te va a batear y no la vas a poder ni volver a intentar en meses. O va a haber fibrosis y ya lo que habías logrado ya valió. Y justo en la vida médica también conocer tu límite como persona, como médico, tanto, o sea, en academia, en tus habilidades, en todo, tienes que ver el punto en el cual hasta aquí llegan mis habilidades, lo identifico y bueno, ¿ahora qué hago con esto? Porque no es como que, bueno, ya no lo voy a hacer, ¿no? O sea, tienes un problema, tienes un paciente enfrente. Entonces, bueno, hasta aquí es prudente y es seguro para todos que yo llegue y a partir de aquí, ¿qué necesito? Interconsultar a alguien más, ¿qué necesito? Hablarle a algún maestro, súper válido, pero el punto es que el ego no te gane y que no te quieras comer el pastel tú solo, porque es un error que tendemos mucho a cometer de, no, y hice tal solo y tal solo. Espérate, y está bien que lo hayas hecho solo, entonces, ese tipo de cosas de ver hasta dónde llegaste y si estás bien hasta dónde llegaste y si algo tú o alguien está en riesgo por cruzar eso y tu cuerpo te lo grita. Sé que también es éticamente correcto saber dónde está tu límite profesional y saber interconsultar, pedir ayuda, ¿no? O sea, y ahorita hablando igual de este tema, o sea, límite corporal al estar haciendo yoga, ¿no? Límite de conocerte a ti mismo en tus habilidades, también a nivel profesional, pues también es importante poner ese límite que tú misma conoces, ¿no? Pero también límite, por ejemplo, con personas con las que colaboras, ¿no? Y pensando que en medicina la verdad es muy jerárquica y tiene que serlo, pero esa jerarquía generalmente genera, pues, pueden pasar malos tratos, ¿no? Y me gustaría preguntarte también, ¿cómo pintas ese límite? O sea, si lo has tenido que hacer. A ver, también o sea, hay muchas cosas que juegan a mi favor y que no la pasé mal, la verdad, o sea, no la pasé ni mal ni tan mal por estar en una residencia que es bastante benévola. Cuando yo entré, había una jefa de residentes de ortopedia que lo primero que dijo fue: "Aquí se acabaron todas las tarugadas que hacían antes, todos los castigos pasan por mí y vemos". Entonces ya no me tocó tan rudo, pero sí te tocaba de que estás dando un vendaje y de repente haces el manotazo y tú, ¿mm? O sea, y sí, o sea, llega un punto en el que tienes que medir, porque no te puedes voltear y pelear enfrente del paciente, o hacer la de tos en medio de urgencias, o si sobrepasaron tu límite, entonces, ¿cuándo y cómo? Porque o sea, no vas a cambiar el spotlight del paciente a ti porque me diste un manotazo, espérate, o sea, estás trabajando y ya luego volteas y si se la haces de tos, claro que sí. Pero justo el decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste y se da mucho y tú lo has vivido, o sea, estás en el hospital y también chistecitos, chistecitos. Ortopedia es un ambiente predominantemente de hombres, ya somos más mujeres, pero entonces presta muchísimo estos chistes con las mujeres y que empiezan a estirar la liguita de a ver hasta dónde llegas, a ver hasta dónde llegas, y yo me muero de risa con todo. Pero de repente se van acercando a tu límite y llega un punto en el que le dices, ese, y me tocó hacerlo con un doctor que quiero mucho, y decirle como, ese de ahí fue tu límite, lo pasaste. Ahí quedó. Y claro que no volvió a pasar, pero tuve la apertura de poderle decir a ese doctor como, ya. Igual tienes un problema con otro doctor en la residencia y olvídalo, o sea, y no me vuelves a ver, no te me vuelves a acercar. Yo ahorita paso por el hospital y ese hombre se va del piso del hospital. El punto es que seas muy clara y no tienes por qué ser ni lépera, ni grosera, ni hacer un fandango, simplemente que a la persona le quede muy claro que tu límite está aquí y que cuates y que sí, platicamos, pero este límite contigo no lo van a cruzar. Cada quien tiene sus límites, cada quien tiene su manera de expresarlos, pero pintar bien tu línea y tampoco tiene que ser un fandango ni que te salgas de cirugía, ni que te dieron el manotazo enfrente del paciente y digas, no puede ser. Sí, no, o sea, encuentras el momento para decirlo.
Y luego, digo, nada más me queda la duda si hay, o conocer, si también has sucedido los límites emocionales. O sea, límites corporales, límites, de habilidades, límites con, colegas, y también si hay o no. Hay algo bien bonito y bien feo que creo que todos escuchamos en la pandemia, que era como la disociación. O sea, como que tu cerebro dice como, no existe, algo que perfectamente existe. Y ves tantas cosas tan feas. Por ejemplo, mis papás juraban que yo no iba a acabar medicina porque yo era corazón de pollito, no porque no fuera capaz, pero decían: "Es que a esta niña le van a destrozar el corazón en la carrera". Y no, lo único que empieza a hacer tu cuerpo es, vives la situación con la persona, es algo que es muy real, no puedes, o sea, puedes ser empático, pero no le puedes dar tu alma a todos los pacientes. No hay tanta alma para todos. Entonces, con algunos conectas más y es pesadísimo. La verdad es que es muy bonito, pero es muy feo, porque si hay parte de ti se queda con ese paciente en terapia, parte de ti se queda con ese primer paciente que se te murió, no puedes estarlo haciendo con todos, todo el tiempo. Entonces, sí hay cajitas donde vives la experiencia con el paciente y cierras tu cajita, y vives la experiencia con el paciente y cierras tu cajita, y esa cajita se te va poniendo en el hombro, en el hombro, en el hombro, y lo que pasa, o sea, sé que hay gente que le pasa durante la residencia, que llegan como al burnout emocional. A mí me pasó saliendo de la residencia, que de repente volteé y dije: "Ay, voy a vivir la vida", y todas esas cajas se me vinieron encima. O sea, todo lo que viviste, todo lo que sentiste, todo lo que ignoraste de emociones, tu vida personal, tu vida laboral, tu vida profesional, todo se te viene encima, porque vives ignorando estas cuestiones. Justo yo, porque no aprendí a poner ese límite, porque yo me desvivía con cada paciente, y era como: "Ay, sí, Juanito y su mamá", y no, o sea, la verdad no puedes. O sea, yo no sabía lidiar con eso, entonces, y lo guardaba en su cajita. Exactamente. Entonces, hoy en día soy bastante más consciente de ese límite emocional con los pacientes. No me puedo estar llevando la energía de todo mundo a mi casa, ni yo puedo estar dejando toda mi energía emocional, la profesional y la 100%, y me llevo súper bien con mis pacientes. Pero hay ciertas cosas y mucha carga también que traen los pacientes porque están viviendo una situación fea, por eso van al consultorio. Pocos van al consultorio a saludarte. No, y supongo que ahí la práctica de yoga o regresar a esos principios ayuda muchísimo, ¿no? Como eres tú, tu cuerpo presente, y es cierto, o sea, das energía, pero jamás te descapitalizas. Justo, justo. Y darte cuenta cuando esas emociones están volviendo a subir de watts, ¿no? O sea, ya cuando llegas a tu mat, te sientas y lo primero que haces es conectar con una emoción fea, aguas. O sea, porque entonces antes de verte a ti estás viendo una emoción fea y lo más probable es que agarres el hook y te vayas con un tren de, claro, es que y se te fue toda la clase de yoga, se te fue pensando en el maldito que me dio el manotazo poniendo el vendaje y yo le voy a decir que, pues no, ya fue. Oye, y hablando de ya en ese estado, o sea, al final también tiene un componente como de meditación, ¿no? Em, ¿Qué estás pensando o sea, mientras estás practicando yoga, qué está pasando por tu cabeza? Absolutamente todo. El punto es que no te agarres de nada. Hay una autora que la amo, que se llama Pema Chodron, que escribe hermoso, y de ella leí mi primer libro de meditación, y ella te dice: ve tus pensamientos como si fueran fotos. O sea, velo, no lo juzgues, no te enganches y déjalo pasar. Entonces son cosas que está sacando tu mente, está bien, velas, no puedes pensar que no vas a ver nada, pero déjalo pasar. O sea, que el punto, lo que tú tienes que intentar, no me gusta decir controlar cuando hablo de eso, pero lo que tienes que intentar como dejar ir es el no ver una que te cause una emoción o que te tenga algún trigger y te agarres de esa foto, porque ahí empiezas con la historia y tu mente se fue a contarse a ti mismo una historia que aparte, o sea, la mayoría de las veces ni siquiera es real. O sea, no te estás acordando de otras cosas. Estás pensando en el si hubiera y ya perdiste el hilo, ya no estás aquí. Entonces, Sí, o sea, no claro, engancharte con. con nada. Entonces pasa todo. Claro que pasa la lista del súper y claro que pasa la cirugía de mañana y claro que pasa todo. El punto es no engancharte. Y lo bonito del vinyasa es que como estás moviéndote tanto, inhalas, exhalas, te mueves, que si te fuiste a la lista del súper te caíste. Sí, o sea, o también estás cambiando de movimiento y estás concentrado en la respiración, que también es más fácil dejar ir ese pensamiento porque te tienes que concentrar también acá, ¿no? En Hatha o en otros que son como un poquito más de tiempo, requieren mucho, porque lo dicen, son más fáciles. No, requieren mucho más control mental para quedarte 20 respiraciones sin que la mente se te vuelva loca. Ahora, en yoga también hay una cosa bien bonita que es humildad hacia el cuerpo, ¿no? De pronto uno cuando piensa en yoga, te imaginas así, ya, ¿sabes? La posición, alguien así hecho un pretzel.
Y lo cierto es que los estudiantes, los alumnos y los maestros más competentes no son los que hacen el pretzel, sino a mí cuando me dijeron, o sea, ¿te das cuenta de qué tan avanzado es un maestro por cómo pone los dedos de los pies? Algo así tan básico, ¿no? O sea, como esa humildad de conocimiento, o sea, que supongo que también tiene muchísimas analogías en la medicina y en la manera en la que practicas ortopedia. ¿Cuál sería como ese símil de, ¿no? Como esa humildad de conocimiento que es fundacional. Como de la sencillez de conocimiento de una cosa como la sencillez de la otra. No sé, yo creo que, no sé, porque en yoga sí, o sea, es lo más básico y que literal el sentarte a meditar no eres mucho más avanzado que poderte parar de manos en una viga de lo que quieras, ¿no? Pero en medicina yo es que ni siquiera te diría que algo científico, yo te diría que simplemente el escuchar lo que el paciente te está diciendo, la verdad. Porque muchas veces llegan y te dicen como: "Es que corro y la rodilla", y tú: "Rodilla, rodilla, rodilla". Y tú: "No, hermana". O sea, ¿sabes? Entonces, o sea, como que siento que tú me estás viniendo a mí a decir qué te está pasando. Yo voy a escuchar. Después de escucharte, entonces veré qué preguntas clave hago, ¿no? ¿Dónde, desde cuándo y cómo? Hay todo un backline, ¿qué tal que viene de qué tal que viene de la cadera, que es referido, que es de la columna, que ni siquiera eso es por lo que te va a ver, que le duele, que aparta algo más? Entonces, igual y eso, como de irte atrás y observar, tener tus cimientos bien puestos y ya de ahí partir. Es back to the basic, lo más básico. Lo he estado pensando mucho, pero justo en la universidad teníamos clases que decían comunicación médico-paciente y todos, "Ugh, ¿qué tienes? Comunicación". Sí, pues es importantísima que así también de la universidad. Sí, justo, pero nosotros decíamos como, son materias para cobrarte, para rellenar, y ahorita de verdad hacen toda la diferencia del mundo. Y lo ves cuando vas a rotar y conoces a gente de otros ambientes, de otros hospitales, de todo. Es una diferencia abismal el que te hayan educado a que el paciente importa, que no es un número y que no es una cama, ni un diagnóstico. Con todo este recorrido que has hecho por la yoga, por la movilidad del cuerpo, me imagino también estás en una posición mucho más empática cuando hay un paciente al que le tienes que decir: "Quieto". Sucede esa conversación? Estás en un lugar distinto desde el que se lo dices. Sí, sí, porque justo en ortopedia pasa mucho que, pues, te duele, no lo hagas, o para un mes y ya luego retomas, o ese tipo de cosas, cuando no estás entendiendo la conexión que muchos tenemos emocional con el movernos. O sea, a mí me encierras en mi cama y yo creo que sí se me bota la canica. O sea, yo sí me tengo que mover. Entonces, también entender que tu paciente puede estar de ese lado. Tienes que entender un poquito su relación con el ejercicio, por qué lo hace, si lo hace por placer, si lo hace por desestrés. Hay gente que incluso es su terapia, o sea, bueno, consideran que es su terapia, tal. Y un poquito empatizar desde ahí, decirle como de: "Oye, bueno, si lo hace porque se desestresa, bueno, entonces ver qué otras estrategias puedes ver", o si de plano nada más corre, pero lo hace para desestresarse, entonces, bueno, puede nadar, porque le va a sacar mucha energía, lo vas a mantener concentrado en la respiración y sabes que eso le va a bajar el nivel de estrés, ¿no? Entonces, como ir viendo como estrategias, ver por qué hace el ejercicio y con qué le puedes suplir eso, o de plano, si la lesión es algo muy muy puntual, explicarle muy a fondo de: "Oye, tu lesión está justo cuando haces rotación externa y abducción del brazo. ¿Qué es eso? Cuando volteas la palma hacia enfrente y haces esto. Entonces, todo lo que hagas aquí adentro está perfecto, síguelo haciendo. Nada más esta parte, pausa". Sí, creo que eso ayuda mucho, o sea, el ser empático, o sea, vas a tener mejor relación con el paciente, ¿no? O sea, porque va a ser, sí me entiende. Sí, porque sí, justo. O sea, no decirle así como: "No te muevas porque si no, sí, sangre y destrucción". O sea, entonces, siempre hay una manera de mover al paciente, bueno, casi siempre hay una manera de mover, Sí, y cuando se puede es mejor ser activo a no serlo, ¿no? 100%. Por la parte ortopédica, psiquiátrica, cardiológica, todas. No, pero me imagino que también debe ser muy frustrante para algunos pacientes, porque de pronto estas cosas de que tienes que aprender desde o reaprender a caminar, ¿no? Cosas como tan básicas que dices: "¿Pero cómo? Yo camino desde los 2 años, o desde la edad en la que empieza a caminar", ¿no? ¿Cómo sucede eso? ¿Cuál es esa conversación que tienes con los pacientes? Lo tienes que hacer entender que, o sea, regresarlo al básico, decirle como: "A ver, yo entiendo que tú llevas haciendo esto tanto tiempo", o sea, generalmente es después de una lesión grande, después de una cirugía de rodilla, después de algo que los dejó sin usar la pierna un rato, decirle como: "Oye, tu cuerpo no tiene por qué hacer lo que tú hacías si lleva 2 meses sin hacerlo.
O sea, no hay manera de que le pidas todo tu cuerpo que lo hagas si ya no tienen músculo, ya no tiene, o sea, hay una plática que tengo bastante larga con los pacientes que es explicarles la propiocepción, que es la comunicación de tus articulaciones con tu cabeza. Porque luego dicen, no, mira, la fuerza está no sé qué, pero no se pueden parar de cojito, pero entonces explicarles todas, o sea, lo complejo que es que tú hagas las actividades físicas que hagas, todo lo que conlleva y lo que ha conllevado toda tu vida, porque tú dices, ay, bueno, tiene patitas que caminen. No, hermano. O sea, son cosas así, tendones, músculos, ligamentos, neurológico, postura, todo, todo. Entonces, explicarle piececita por piececita de, estás trabajando esto por esto, necesitas trabajar esto por esto. Pasa mucho que ya cuando están como acabando las fases de rehabilitación es como, no, ya, estoy padrísimo, ya quiero correr y ya tal. No, 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 espérate, mira, y me ha pasado pacientes con que los grabo, ¿no? Le digo, a ver, camina para allá. Y camina de regreso. Y los grabo en cámara lenta y le digo, mira, cómo se mueve tu pelvis. Lo que está encargado de estabilizar tu pelvis es esto, 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 entonces ya si tú le das todas las herramientas para que entiendan por qué y, pues, y cómo, generalmente acceden y es como, ah, ok, porque ya lo vieron y ya lo entienden. Y la decisión es de ellos, no les estoy diciendo yo, sí tienes que ir a fisioterapia para volver a aprender a caminar. Ellos están viendo cuál es el fallo y les estás dando lo que en mi creencia es la mejor solución para que vuelvan a caminar como sí caminaron desde los 2 años. Claro, y este recorrido minucioso que haces también sucede en yoga, cuando construyes una posición, ¿no? Desde cómo colocas el dedo, los dedos de los pies, ¿no? El talón y claro, y ayuda muchísimo a hacer como ese, o sea, me imagino, soy muy empática con los pacientes a los que les haces hacer ese recorrido porque a mí me funciona cuando practico yoga, ¿no? Que te van diciendo y como, claro, dices, ah, claro, y conforme te van mencionando las partes del cuerpo, las que sé, ¿no? Digo, ah, ok, sí, ah, ok, ya lo alineé, ¿no? Y claro, Sí, justo, como que de repente, y aparte, no sé, te pasa que en las posturas de repente como que, o cuando te dicen, haz tu primer cuervo, que dices, ay, hermano, no, o sea, no estás entendiendo, ¿no? Y de repente como que algo hace clic en tu cuerpo, que te dicen como recoge el abdomen, y como que algo hace clic y pum, ahí estás, y dices, magia. Y no es magia, es entrenamiento corporal, es propiocepción, es conexiones neurológicas, neuromusculares, son un chorro de cosas. Pero la gente es como, nada más como que hizo clic. O dicen, es más maña que fuerza. No es maña, es conexión. Sí, o sea, es practicar, es entrenar. Oye, y si te preguntara, em, digo, y llevas ya mucho tiempo practicando yoga, también medicina, ¿cuál sería como ese aprendizaje más importante que te ha dejado en tu vida? No necesariamente en la vida profesional, sino en tu vida, la yoga. La no violencia, la neta. Es uno de los principales como reglas del yoga y es la no violencia. Es el no llevar, o sea, y el no la no violencia con todos de, ay, vegano, tal. No, es la no violencia empezando por ti, por tus relaciones interpersonales. Entonces, eso, 100%. Porque soy muy ruda. Y soy muy ruda conmigo misma. Entonces, sí, eso, literal, de empezar desde ti, decir, está bien, o sea, no juzgar. Y desde el punto en el que empiezas a ser más compasivo contigo mismo, empiezas a ser más compasivo con los demás. Entonces, no te voy a cortar a ti con la guillotina con la que no me corto a mí. Pero si yo me corto con esa guillotina, igual yo Y empiezo a esperas lo cortarte a mismo de ti. los demás. Sí, Exacto, tendemos a ser muy autocríticos en general, ¿no? Y muy exigentes con nosotros mismos. Y entonces eso luego también lo transmites, ¿no? exactamente. Entonces, digo, en medicina lo tienes que ser. O sea, no le puedes ofrecer a tu paciente nada que no sea lo mejor que tú le puedes dar. Pero todo desde un lugar de compasión y de amor siempre va a ser mucho mejor que desde un lugar de látigo. Está comprobadísimo. Sí, yo creo que eso, la verdad. Pau, muchísimas gracias de verdad por este tiempo, conocer esas interconexiones que fueron muchísimas en el mundo de la ortopedia con yoga, y también platicarnos a nivel personal cómo lo has utilizado como herramienta en tu vida profesional y en tu vida en general. Gracias. aquí habrá que decir namaste. Sí, muchas gracias. Gracias, Paju.